porque le tengo que justificar a mi esposa cada viaje que hago. Viajo como el 70% del tiempo. Entonces esta foto se la mandé titulada "Aquí está el futuro de la sostenibilidad en Chile". Ojalá que así sea. Vamos. Listo, muchas gracias. El tema que les voy a presentar es sumamente complejo. Ya algunas de las ideas han surgido, así que me disculpo de antemano por las redundancias. Yo soy fanático de los datos y los conceptos. Entonces, en los siguientes 50 minutos espero darles una cantidad enorme de datos, marcos conceptuales que ojalá les sean útiles para la gestión de sus organizaciones, para su visión de lo que es relevante. Y déjenme empezar por lo que todos compartimos, toda la humanidad comparte: el ambiente natural. Está claro que estamos perdiendo la batalla con el cambio climático. Nosotros en 1994 creamos originalmente la Fundación Avina como un proyecto de 15 años en los cuales esperábamos que el mundo se moviera a la sostenibilidad después de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Aquí estamos, mucho después, y la verdad es que el mundo está peor y no mejor que cuando iniciamos nuestra labor. Esto es del 6 de mayo de 2019, de un reporte de Naciones Unidas del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde nos dice que se están acelerando las extinciones. Y de hecho, en el reporte adentro hay una serie de datos. Tal vez el que más me interesa a mí es este, ¿verdad? 15% de aumento en recursos per cápita desde 1980. No hemos moderado nuestro consumo porque esto es en términos per cápita. Claramente hay 4.000 millones de personas que tienen que consumir más para llenar sus necesidades esenciales, lo cual quiere decir que la mayoría de los que estamos en este salón, la clase media alta y la clase alta del planeta, consumimos en exceso. Y si quieren de una vez, yo prometo 2030, prometan moderar su consumo y van a ver qué enorme diferencia pueden hacer. De hecho, ¿verdad? Uno de esos datos que están de moda, hoy estamos todos peleados con el plástico. Bueno, ya estamos consumiendo 1 millón de botellas plásticas por minuto, el 91% de las cuales nunca son recicladas, quedan en rellenos sanitarios, en cuencas o en alguna parte similar. Es cierto que el cambio climático nos está pegando. Este gráfico a mí me encanta porque si vemos en el periodo que ustedes han estado vivos, y vean que el gráfico es viejito y me disculpo por eso, pero este es un gráfico muy bueno. Tiene los eventos geofísicos, meteorológicos, hidrológicos y climatológicos, y en esencia, según la Organización Meteorológica de Naciones Unidas, hemos pasado de un promedio de 373 eventos graves por año a 840 eventos graves por año. Yo creo que está bastante claro que el cambio climático se está acelerando. Cuando vemos el reporte último de la Organización Meteorológica de Naciones Unidas, básicamente nos dice que todo lo que sale en las noticias es cierto: los gases de efecto invernadero, el calentamiento de los océanos, el nivel del mar, la acidificación, la temperatura de la atmósfera. Y todo esto significaba, ¿verdad? Históricamente, cuando había ciclos de cambio climático en el planeta, básicamente lo que ocurría eran estas 5 cosas. Pero la última vez que hubo esto, había menos de 120 millones de personas en el planeta. Ahora somos 7.300 millones de personas, 3.100 millones viviendo en la costa, y ahora se convierte en escasez de alimentos en algunas partes, en destrucción de infraestructura que no existía obviamente hace 13.000 años, y ciertamente en migraciones masivas. Esa cifra que nos dijeron que hay 72 millones de desplazados no solo es cierta, es una cifra que tiende a incrementarse conforme el cambio climático se asienta y, dicho sea de paso, impulsado también por el conflicto político y otras causas que vamos a ver adelante. Me disculpo que esta foto ya apareció por ahí, pero es una foto que salió en el periódico muy recientemente. Esto es Groenlandia, ¿verdad? Se supone que eso es hielo. Esos pobres perros no debieran estar jalando un trineo por el medio de las aguas. Y básicamente el paso del norte está abierto. En otras palabras, el deshielo llega a un punto tal donde los barcos que salen de China, Corea, Japón pueden pasar por encima de Canadá para ir a la costa este de Estados Unidos y Europa sin pasar por el canal de Panamá, sin pasar por Magallanes. Entonces, si lo vemos nada más con un sombrero panameño por un minuto, el cambio climático va a tener una redefinición de la logística y de las rutas hacia el futuro, por lo menos en el verano boreal.
Claramente el impacto del cambio climático se centra en la franja tropical, ¿verdad? Y esto queda muy claro, toda América Latina, todo África, el sur de Asia, Oceanía. Y la verdad es que si ustedes se ponen a pensar, el cambio climático siempre va a estar ahí. Nosotros lo hemos acelerado y lo hemos hecho peor, ya vamos a ver algunas cifras de eso. Pero cuando, por ejemplo, el cambio climático se ensañó con Nueva York, Atlantic City, Carolina del Norte, con el huracán Sandy en 2012, ¿se acuerdan? Los subways inundados, toda aquella situación, 78.000 millones de dólares en daños. 4 meses después todo estaba resuelto. Porque con todo y la mediocridad de muchas cosas en Estados Unidos, tienen una capacidad institucional, económica, científica, tecnológica, inversiones en prevención que se hicieron, que les permite que esto no vuelva a ocurrir. El terremoto de Haití, por ejemplo, fue en 2010 y sigue exactamente igual Puerto Príncipe que el día que se cayó, y yo diría que posiblemente peor si consideramos la cantidad de plata que supuestamente se le ha dedicado, porque no tiene estas características. Entonces, si nosotros en nuestros países no desarrollamos una institucionalidad robusta, una capacidad tecnológica y científica avanzada, vamos a tener problemas lidiando con esto. Esto también ya fue mencionado, ¿verdad? El famoso Earth Overshoot Day, la última vez que estuvimos en balance entre consumo y biocapacidad siendo la capacidad de la naturaleza de regenerar lo que consumimos, fue 1969. En el año 2018 la fecha fue 1 de agosto, este año es el 29 de julio y cada año va a ser más temprano hasta que no moderemos el consumo y no cambiemos la forma como manejamos los recursos. ¿Cuál es la situación de Chile en el índice de desempeño ambiental y de América Latina en general? Si lo ponemos en América Latina, Chile está justo en la mitad. Si lo ponemos en el mundo, es el número 84 entre 180 países. Su calificación es de 57.49 y otra vez, yo espero mucho de Chile. Chile es un país, Chile, Uruguay, Costa Rica son los países, son los buques insignia de la transformación económica, científica, tecnológica, social de América Latina, y realmente me sorprendió la cifra en términos de este desempeño. Cuando me fui a escarbar un poquito en el índice de desempeño ambiental, por ejemplo, casi me caigo de la silla cuando veo los bosques, un desempeño en los bosques de 10.73 sobre 100. Y eso significa que en el agregado la tendencia es todavía a destruir cobertura forestal, pese a las enormes plantaciones comerciales que existen en este país. La contaminación del aire, bueno, yo he estado algunos días aquí en Santiago donde esto se complica significativamente. La agenda de clima y energía subdesarrollada, la contaminación de los suelos agrícolas es significativa. O sea, hay una agenda importante todavía que debe ser abordada en términos de nuestro desempeño ambiental en Chile. En términos del balance ecológico, la relación entre biocapacidad y consumo per cápita en Chile, desde el año 2005, básicamente, estamos en desequilibrio, consumimos más de lo que nuestra naturaleza puede regenerar, y eso lo que significa principalmente es que hemos aumentado muchísimo las emisiones del transporte. Cuando se estudia el caso de Chile, y hoy cuando veníamos para acá, en un trayecto que debiéramos durar 10 minutos, tardamos 30 o 35, fundamentalmente porque tenemos una flota vehicular y una infraestructura que no estaba planeada para la carga que tienen que soportar hoy. Eso no se resuelve haciendo carreteras más anchas, eso no se resuelve prohibiendo comprar carros o pasándonos a carros eléctricos. Eso se resuelve con nuestras prácticas de trabajo, por ejemplo, desconcentrando la producción en servicios. Yo no puedo agarrar una fábrica productiva o una mina y moverla, ahí tengo que ir a trabajar. Pero hoy que el 70% de la población económicamente activa está en servicios, nadie dice que se tenga que ir a concentrar a puntos particulares para hacer su labor. Entonces, cosas como el teletrabajo y la disminución real de la necesidad de la movilidad es parte importante de todo esto. Una noticia, solo para que lo tengan en mente: si todos consumiéramos como chilenos, la biocapacidad del mundo alcanzaría hasta el 2 de junio, nada más. O sea, los chilenos están muy por encima del promedio global. El promedio global nos lleva al 29 de julio, ¿verdad? Y eso significa que aquí estamos consumiendo en exceso. Eso en un sentido es reflejo de algo bueno, nuestra prosperidad económica.
Pero ciertamente yo creo que cualquiera de ustedes que vaya a ver su ropero, vaya a ver su closet, se va a dar cuenta que ahí tienen ropa de hace 30 libras, ¿verdad? Por no decir 30 años. Se van a dar cuenta que tienen el triple de zapatos que necesitan y que lo que consumimos en la casa no estamos disponiendo de ellos como Unilever, ¿verdad? Nosotros no somos de cero desechos, sino que somos grandes generadores de desechos. Hay mucho que uno puede hacer en su agenda personal. Cuando nos vamos a las empresas, yo hago mucha consultoría empresarial, me encanta hacerlo, y cuando llevo este marco, ¿verdad? Aplicado, que es un marco que existe desde 1994, la gente dice, qué buen marco, ya vamos a ser más ecoeficientes. Las empresas saben esto hace años. No lo están haciendo porque no los hemos regulado hacia eso, porque el público no se los exige, y seamos francos, aquí no hay nada difícil de hacer. La mayoría de las empresas seríamos capaces de mejorar muchísimo el desempeño en estas áreas si nos lo propusiéramos. Y por supuesto, lo que vamos ha sido mencionado varias veces, buscando la idea de una economía circular, pero una economía circular tiene que ser diseñada. Uy, se me cayó la hoja. Tiene que ser diseñada. Y esto lo que significa, fundamentalmente, es que yo no puedo agarrar una economía, entre comillas, cuadrada y hacerla redonda a la fuerza. Tengo que pensar en mis materiales, en mis procesos, en mis equipos, en mis empaques, en mi logística. Tengo que hacerlo con diseño fundamentalmente. Entonces, si ustedes quieren realmente llegar a una economía circular, rediseñen la forma como funcionan todas sus cadenas de valor, aún dentro de las comunidades, y con base en diseño. Esto es lo que pasa cuando uno usa una Apple en un proyector que no está listo. Pero bueno, la filmina estaba más bonita. Ok, dejemos el ambiente natural. Vámonos a la demografía y el progreso social. Esto es lo que podemos esperar de la demografía hacia el 2050, según las Naciones Unidas, y claramente la sombra morada son escenarios de qué podría ocurrir dependiendo de qué pase con la tasa de natalidad, con la longevidad, con otras cosas que podrían afectar el resultado final. Pero eso es una proyección bastante cierta, ¿verdad? Vamos a ser más o menos 10.000 millones de personas en el año 2050-51, y eso significa que si seguimos consumiendo como vamos a necesitar 2.4 planetas Tierra de recursos para satisfacer el consumo de ese momento. Como solo tenemos un planeta, eso lo que significa es que estamos consumiendo recursos de las generaciones futuras. Eso es lo que mostraba el Earth Overshoot Day. Lo que significa es que este año, el 30 de julio, cuando empiecen a comerse su desayuno, ¿verdad? Cuando abran el tubo para lavarse los dientes, esos recursos que están utilizando le pertenecían a sus hijos y sus nietos, y los estamos consumiendo hoy, ¿verdad? Porque realmente ese es el límite que nos hemos impuesto. Y claramente la demografía no se va a detener. Nosotros desde hace mucho tiempo, desde el 2009 para ser exactos, empezamos a trabajar en la idea de medir el desempeño de las naciones por progreso social. Ustedes vieron que Nueva Zelanda lo anunció hace 2 semanas, ¿verdad? Que ya no van a medir solo el Producto Interno Bruto, sino que van a medir su desempeño social. Islandia ya hace una versión de eso. Dicho sea de paso, Bután tiene más de 2 décadas de estar midiendo la felicidad interna real, un concepto alternativo. Y la verdad es que nosotros tenemos que movernos como sociedades a esto, porque esas son las preguntas relevantes en términos de una sociedad, ¿verdad? ¿Tiene la gente suficiente alimento? ¿Tienen vivienda adecuada? ¿Tienen vidas largas y saludables? ¿Alguna persona está excluida de oportunidades de ser un miembro activo de la sociedad? Si la respuesta a estas preguntas es la que uno espera, entonces tenemos un ambiente que sí es equitativo, que sí es, voy a decir, socialmente basado. Y no, si yo me encuentro con cualquiera de ustedes en un aeropuerto y les pregunto cómo le fue a Chile el año pasado, la respuesta es más o menos, crecimos como 4 o 5%, y me están hablando del Producto Interno Bruto. Pero ¿qué pasó con estas 12 preguntas? ¿Mejoró o empeoró en Chile en los últimos 12 meses el desempeño social en estas áreas? Entonces, si me encuentro en un aeropuerto, prepárense para una respuesta larga y aburrida, porque yo les voy a responder 13 preguntas. ¿Cómo le fue a la economía y qué pasó con las dimensiones del progreso social en mi país? Claramente, esto tiene un profundo alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es uno de los temas que nos ha juntado acá hoy.
Y el índice de progreso social fue diseñado en eso. Dicho sea de paso, hago no mi crítica, sino mi comentario. Los objetivos de desarrollo sostenible son maravillosos en su estructura, solo que para mí están al revés, en el sentido de que el objetivo 17 debiera ser el 1. Si primero no hacemos una gran alianza de toda la sociedad, los otros 16 no son posibles de alcanzar. Entonces, como nosotros pensamos secuencialmente, haber puesto el 17 de último, casi que nos enfoca sobre las tareas antes de lograr la articulación que queremos lograr, y vamos a ver adelante cuán importante es eso. Cuando vemos el índice de progreso social, Chile está en la posición 34 entre las 140 y tantas naciones que son medidas. Si ustedes ven los 5 primeros, Noruega, Islandia, Suiza, Dinamarca y Finlandia, lo que significa es que hay que ponerle una cruz a la bandera, porque los 5 países de arriba tienen una cruz en la bandera, ¿verdad? Pues pónganle una cruz a la bandera de Chile por si eso ayuda. Pero fuera de ponerle una cruz a la bandera, es bastante obvio, ¿verdad? Son los países escandinavos donde siempre han vivido, y esto quiero resaltarlo, en relativa escasez. A la fecha de hoy, un noruego rico hace conservas para el invierno y cuida cada uno de los recursos a su disposición, porque son sociedades que han vivido en escasez relativa. Uno de los grandes problemas nuestros es que somos tan ricos en términos de recursos naturales que cuesta morirse de hambre, no de desnutrición. Uno puede ser obeso y desnutrido a la vez, pero cuesta morirse de hambre en América Latina porque nuestra naturaleza es tan generosa que no nos ha obligado a enfocarnos de verdad en la colectividad, el bienestar colectivo, y nos permite mantener un individualismo que es complejo. Cuando vemos Chile, ¿verdad? En términos de Latinoamérica, ahí sí tiene una posición sumamente alta, ¿verdad? Es el 34 en el mundo, pero es el número 2 en América Latina. Y dicho sea de paso, Uruguay, Chile y Costa Rica se han alternado en ese primer lugar en los últimos 3 años. Primero fue Uruguay, después fue Chile, este año le tocó a Costa Rica, y las diferencias entre los 3 son bastante marginales, francamente. Si ven acá, en los últimos 4 años, o 5 años, perdón, Chile ha crecido de manera importante en progreso social, mucho más que Costa Rica, menos que Uruguay, ¿verdad? Y dicho sea de paso, si empezamos a buscar, por si les interesa, el campeón en eso es Bolivia, que ha crecido en progreso social más que nadie, lo cual no nos debe sorprender, porque pensemos lo que pensemos de la política de Evo Morales, está corrigiendo en inversión social 400 años de una desigualdad estructural, y eso se nota muy rápidamente en esto. Esta curva lo que hace es mapear el ingreso per cápita ajustado por la paridad del poder adquisitivo con el progreso social. Y si vemos la forma de la curva, es importante en sí mismo, ¿verdad? Cuando uno es muy pobre, $1 más de ingreso me hace pegar un salto significativo en progreso social. Pero ya cuando llegamos a un nivel de 10.000, la pendiente de esa curva es de 45 grados. Eso significa que es muy importante generar empleo, generar riqueza, pero es igualmente importante contar con políticas e instituciones de progreso social que logren realmente mover los conceptos y las respuestas de esas 12 preguntas que queríamos contestar. Si nos vamos a ver dónde está Chile, está en una parte bastante plana de la curva. Eso significa que para Chile ya no es un asunto de plata, es un asunto fundamentalmente de la calidad de sus políticas y de su capacidad de implementarlas de manera que alcancen a la totalidad de la sociedad. Y esto es bien importante porque a veces nuestra respuesta es: invirtamos más en educación, invirtamos más en salud, invirtamos más en infraestructura social. Y la respuesta no necesariamente está ahí. Lo que tenemos que hacer es irnos a las mejores prácticas, a las mejores políticas, al desarrollo de instituciones que sean capaces realmente de entregar lo que sus misiones ya definen y prometen. No se preocupen porque no ven nada acá. Esto básicamente son los 50 indicadores que componen el progreso social y las 4 áreas en que Chile tiene que mejorar: seguridad, donde tiene un 71 y una posición de 45 comparado con su 34, o sea, la seguridad es débil relativo con su posición total de progreso social. El acceso a la educación básica es 66 comparado con una posición de 34.
O sea que realmente la educación pública es un ancla aquí para alcanzar un alto progreso social. En inclusión somos 44, ¿verdad? Un poquito por arriba. Y vean esto, acceso a educación avanzada, tenemos apenas un 43 sobre 100 con una posición 42. Este es el componente de peor desempeño a nivel global. Pero ciertamente no tenemos el nivel de educación avanzada, pese a que si uno ve las universidades de Chile son relativamente buenas en la región. Pero no es un asunto de universidades, es un asunto de la capacitación técnica y de la capacidad de formar gente que se inserte en la fuerza laboral de una manera provechosa y productiva. Cuando comparamos a Chile, ya no con América Latina, sino con los últimos 10 entrantes en la OCDE, aparecen ya en otro color anaranjado el acceso a conocimientos básicos, la libertad personal y de elección con un score relativamente bajo, la inclusión y el acceso a educación superior. Entonces, si uno tuviera que pensar no en Chile comparado con América Latina, donde tiene una posición muy alta, sino Chile comparado no con las naciones industrializadas, qué sé yo, Alemania, Japón y Estados Unidos, sino con estos últimos 10 entrantes de OCDE, pues hay una agenda muy claramente marcada, y vean que los dos elementos de educación están ahí, algo que ya surgió aquí en las discusiones y que vamos a ver en detalle en un minuto. La otra cosa es que el progreso social no solo es importante como concepto per se, en términos de mejorar la calidad de vida de las personas, si uno mejora la respuesta a esos 12 preguntas, a esas 12 componentes, sino que claramente es esencial como elemento de combate a la pobreza. Esto es bastante obvio, tiene una relación directa con la competitividad. Una población socialmente progresista es más productiva y la nación se vuelve más competitiva, con la capacidad de emprender. Vean el alineamiento que existe. Una sociedad donde el progreso social es alto es más exitosa en su capacidad de generar emprendimientos productivos, sociales y ambientales, en la capacidad de atraer inversiones donde la calidad de vida y el capital humano es el factor principal que define a dónde se dirigen las inversiones internacionales. Y tal vez lo más importante, otra vez, es que cuando vemos el gasto del gobierno comparado con el progreso social, nos encontramos naciones, entre ellas Costa Rica y Chile, con una carga fiscal baja y con un desempeño alto, y nos encontramos naciones con una carga fiscal gigantesca y desempeño relativamente bajo. O sea que no va a ser tirándole más plata que vamos a resolver esto, sino mejorando la calidad de las instituciones, de las políticas y nuestra capacidad de implementarlas. Y ahí es donde la sociedad civil, como bien nos decía Nicolás temprano, es el gran árbitro, es el gran promotor, es el gran gestor de esa visión futura de a dónde debemos innovar y llevar el desempeño del Estado. Ahora, ya sería suficientemente complicado lidiar con el clima y lo social y demográfico, pero todo esto nos ocurre en medio de una revolución industrial y de una revolución comercial. Este gráfico a mí me encanta, de hecho, sea de paso, ahí a Chile le va muy bien, pero básicamente eso lo que hace es convertir en un índice a partir de 1960 el crecimiento de la economía mundial y el crecimiento del comercio internacional. Lo que dice ahí es que la economía mundial en los últimos 60 años, casi 60 años, ha crecido 8,5 veces y el comercio ha crecido 43,5 veces. Y ahí eso lo que significa son tres cosas. Acuérdense que en el año 1960 la población llegó a 3,000 millones. Ahora somos, déjenme usar un número redondo para hacer más fácil, 7,500 millones. 1,5 veces la población del 60. Eso quiere decir que cada ciudadano del mundo es 5,6 veces más rico que en 1960. Pero también eso quiere decir que su bienestar viene de comerciar internacionalmente y de que la economía aproveche esa lógica de la eficiencia global, donde los países aprenden a complementarse unos a otros y se prestan productos, servicios, se hacen intercambio de capital, de conocimientos, de tecnología de una manera fluida, logrando así creciente productividad. Y esto solo va a seguir. Ahora, Chile, México, Costa Rica, no sorprendentemente, que son economías más prósperas,
son los países con más tratados de libre comercio del mundo, no solo de la región, sino del mundo, lo cual los hace economías particularmente abiertas y participativas en esta dinámica comercial. La otra cosa es que hay un cambio importantísimo en las preferencias de los consumidores, ¿verdad? Pasamos, precisamente porque hay una serie llamémosle impulsores, valores, presión ambiental, demografía, el envejecimiento, la cuarta revolución tecnológica, la reasignación del poder económico entre regiones, y lo que tenemos hoy son mercados que buscan nueva movilidad, nueva ética, economía circular, multiculturalidad, conectividad ubicua, vivir más simple, economía colaborativa. Entonces, si uno va a hacer estrategia empresarial, no la puede hacer en el vacío, la tiene que hacer pensando en que en los próximos 40 años esto que está aquí a la derecha es lo que el mercado me va a exigir. Entonces, cuando estaba aquí Hans sentado y Hans dijo, nosotros en 2025 ya no vamos a poder utilizar un plástico de un solo uso, eso no es porque quiere hacerse más difícil la vida para entregar el champú que vende Unilever. Eso es porque el mercado se lo está exigiendo de una manera bastante clara. Ahora, por otro lado, esto es un gráfico que bajé de internet, esto no tiene ninguna ciencia ni investigación, pero la intensidad tecnológica de nuestra vida es de locos, ¿verdad? 207 millones de mensajes de correo electrónico significa 27 correos electrónicos diarios por cada ser humano vivo, solo para ponerlo en perspectiva, ¿verdad? La intensidad está llegando a niveles verdaderamente alarmantes. Si le creemos al estudio emblemático de 2016 de McKinsey, estas 12 tecnologías van a representar el 25% de la economía global en 2025 y todas son emergentes, ¿verdad? Uno tendría que sentarse a ver en cuáles de estos sectores es competitivo Chile hoy y a dónde quisiéramos ser competitivos, ¿verdad? A dónde quisiéramos nosotros llevar la producción y la productividad chilena al futuro. Entonces todos los temas de innovación se vuelven esenciales en esto. La parte del uso de nuestra tierra, ya sabemos que la tierra al final resultó ser un bien relativamente escaso, cada vez protegemos áreas más grandes, cada vez hemos desgastado, erosionado, contaminado áreas más grandes. Entonces ahora todos tenemos que pensar como israelitas, ¿verdad? Que tenían que sembrar en el desierto, entonces la productividad de cada metro cuadrado era importante. Todos estamos llegando ahí y entonces en el futuro la agricultura de precisión y la agricultura en ambientes controlados van a ser casi que la norma a la que nos debemos mover. La productividad de cada metro cuadrado es importante y obviamente buscamos producción limpia, orgánica, de alta productividad, etcétera, etcétera, saludable, pero hay una serie de características que vienen de esas preferencias del consumidor muy diferente a lo que hacíamos en el pasado. Y esto es un gran cambio, porque en esta agricultura es una agricultura que es basada en información, ¿verdad? Es basada en el tipo que domina la computadora. Ya no necesito un pico, una pala y músculo rojo para participar acá, sino que lo que necesito son sistemas automáticos, ventilación, irrigación, iluminación, que controla la computadora de acuerdo a su lectura por sensores de lo que está ocurriendo. Entonces lo que necesito son programadores y analistas de información, no campesinos, ¿verdad? Trabajando la tierra. Es una lógica muy diferente. Solo para poner cualquier otro sector, este es el sistema de FinTech internacional, ¿verdad? Y esto es una oportunidad gigante porque resulta que para ser un intermediario financiero ya no hay que ser un gran banco y un gran capitalista. En el mundo de los FinTechs, con pequeños capitales se pueden prestar enormes servicios de creación de valor financiero a las personas, y lo que vamos a ver cada vez más es que los bancos pierden competitividad relativa y nuevas formas de intermediar la gestión financiera van a ir ganando más y más espacio. Y aquí conceptos como el de la banca ética, la banca de impacto se vuelven fundamentales porque los fintechs realmente pueden moverse a eso, pueden generar información, pueden hacer tanto captar como prestar con base en otros principios y valores que para un banco supervisado dentro de la estructura de la superintendencia financiera de nuestros países normalmente es riesgo y solvencia, ¿verdad? Los dos criterios que utilizan para cualquier decisión. Mientras que aquí se puede utilizar impacto, bienestar, salud y el que yo quiera para hacer la intermediación que busco.
Esta curva la hizo Thomas Friedman hace como 4 años en una publicación que después convirtió en libro, y lo que las líneas significan es en las revoluciones industriales que ha pasado la humanidad, que no sé por qué esta se llama la cuarta porque ahí hay 6, ¿verdad? Pero bueno, punto y aparte, en estas 6 revoluciones tecnológicas, la longitud de la línea representa el tiempo que tomó que esa revolución tocara la vida positiva o negativamente de la mitad de la población del planeta. Y si ustedes se fijan, esta línea tiene apenas 15 años, y esto parte del estudio de McKinsey. O sea que eso es a 2031, esas van a ser las tecnologías dominantes. Eso va a ser lo que va a definir la productividad y la competitividad de las organizaciones. Pero entonces pensemos en 2 cosas que hemos hablado ya un poquito y que voy a hablar más ahorita. Si yo necesito educar a mi gente para que la cuarta parte de ellos se pueda desempeñar en esta economía, ¿cuál es el sistema educativo y de capacitación técnica que debiera estar ofreciendo en Chile y cómo se compara con el que tengo? Y vamos a llegar a eso de manera específica. La otra cosa es, hemos completado las revoluciones anteriores. Ya somos competitivos en logística, ya tenemos una altísima profundidad en la internet, ya hemos llenado el espacio de la educación técnica universitaria de la Revolución Verde para poder participar ahí competitivamente. Y las respuestas son no, no y no, ¿verdad? Y cuando uno hace el mapa de poner esto como semáforo en colores rojo, verde o amarillo para las naciones de América Latina, lo que nos damos cuenta es que no hemos ni siquiera terminado la revolución de los 50, mucho menos la de los 80, y ciertamente no estamos preparados para la del 2031. De hecho, cuando Chile se mide en la competitividad 4.0 según el Foro Económico Mundial, aparece con 2 fortalezas valiosísimas, ¿verdad? Lo que está en verde, su capacidad de adoptar tecnologías informáticas y de comunicaciones y su capacidad de innovación. De hecho, otra vez, Chile y Costa Rica son las 2 naciones con mayor tasa de innovación en América Latina. Ustedes son un ejemplo de esto. Pero sin embargo, cuando vamos a ver en un país que tiene una posición alta, ¿verdad?, de 28 en competitividad global, es 65 en su calidad institucional y es 63 en los talentos y habilidades de su fuerza laboral. En otras palabras, no tengo la fuerza laboral para competir en la revolución 4.0. ¿Cómo la preparo? ¿Cómo la convierto? También el mercado de trabajo sigue siendo demasiado rígido. Ahí tengo una posición 69 y aunque con menor impacto, bastante cerca, la dinámica de los negocios. Claramente las grandes empresas chilenas son muy competitivas, los sectores de exportación, por ejemplo el vino, es muy competitivo, lo cual quiere decir que este es un problema esencialmente de la pequeña y mediana y microempresa local, que ciertamente no ha cerrado las brechas que necesita cerrar. Y temprano vi una cifra acá que se espera más de 30% de economía informal, empleo informal en Chile, ¿verdad? Lo cual significa que ni siquiera están medidas ahí y no participan de esta dinámica. Entonces, si quieren irse sugiriendo agendas importantes, ciertamente la educación, ¿verdad?, la formación de talentos, la capacitación técnica, la flexibilización del mercado laboral, la estrategia y el dinamismo innovador, la transformación digital de la micro y pequeña empresa y el fortalecimiento institucional parecen ser tareas pendientes. Esto es el ciclo de desarrollo económico del Foro Económico Mundial. Y básicamente dice que hay 3 tipos de economía. Las economías de patrimonio, estas son economías mineras y agrícolas, ¿verdad? Petroleras, cobre, ¿verdad? Exportadoras de productos agroindustriales. Después hay economías de eficiencia, que es donde ya dominan los servicios y se crea valor fundamentalmente con base en infraestructura, en inversiones, en servicios, en valor agregado agroindustrial y requiere de una mano de obra técnica y profesional. Y las últimas economías son las economías de innovación y conocimiento, donde ahí nos hacemos dueños del diseño, las marcas, el control de distribución, creación de valor con ciencia, tecnología, y sus trabajadores son sofisticados, científicos, innovadores todo el tiempo. Esa es la posición de Chile en este momento. Chile está a punto de convertirse por nivel de ingresos en una economía de innovación.
Y es una posición fuerte. De hecho, Chile va a la vanguardia de América Latina en este campo, pero eso significa que estas debieran ser las características del sistema de educación pública chileno hoy, de acuerdo con el Foro Económico Mundial. Debiéramos tener ciertamente dominio de la lectoescritura y de una segunda lengua, destrezas cuantitativas, esto es STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pensamiento crítico, curiosidad, vocación de investigar, responsables ante la familia, la comunidad y el planeta. Temprano nos hablaban de eso, ¿verdad? La persona que se cuida, el paradigma del cuido de Bernardo Toro, se cuida a sí mismo, cuida a su comunidad, cuida los bienes públicos, con destrezas sociales y capacidad de colaboración, creativo, innovador y emprendedor, autorregulación y autocontrol. Es una persona que va a trabajar con tecnología, que va a trabajar colaborativamente a distancia, que va a hacer teletrabajo. Su capacidad de autorregularse y de controlarse es esencial, y con una formación humanista y en valores. Entonces nos haríamos la pregunta, el sistema chileno, si hoy ustedes tienen un niño que va a entrar con 6 años al primer grado, cuando salga al otro lado va a estar bien calificado en estas áreas. La respuesta se las adelanto, es que no, ¿verdad? Claramente no estamos ahí, ningún país de América Latina está siquiera cerca de esto, y de hecho más bien es excepcional los sistemas educativos que han evolucionado para ofrecerle esto a su juventud. Pero el hecho es que ya estamos en 2019, ya se nos fueron los primeros 3 años de esos 15 que teníamos para cerrar la brecha de la cuarta revolución industrial, y si con una varita mágica yo pudiera ahorita hacer así y arreglo el sistema educativo chileno, el primer graduado es en 2031 precisamente, demasiado tarde. Y entonces la respuesta es educación técnica y vocacional de calidad. Necesitamos mejorar fanáticamente las destrezas y capacidades de los jóvenes entre 15 y 40 años, que son nuestra fuerza laboral para los próximos 30 años. Y ahí es donde tenemos, además de una reforma educativa integral de la educación pública, que hacer una apuesta gigante, dotar de esas capacidades a nuestros trabajadores. Y es que a Chile le agarró tarde, porque esta es la pirámide etaria de Chile, y lo que vemos ahí es que ya perdimos el bono demográfico, en el sentido que ya no tenemos la estructura piramidal que tienen naciones menos desarrolladas, y para que esto funcione como bono demográfico de verdad, cada generación, o sea, cada grupo de 25 años tiene que ser por lo menos el doble de productivo que la generación anterior. Y eso en Chile no se está logrando. La juventud que sale hoy de las escuelas no tiene la capacidad ni laboral ni la formación para ser el doble de productivo que la generación anterior. Esa es la apuesta que tenemos que colocar. Y en ese sentido digo que nos agarró tarde, porque como ya tenemos una cintura ancha, ¿verdad? Ya estamos hablando que el grupo etario más grande está entre 25 y 34 años. Eso quiere decir que este grupo tenemos que capacitarlo y darle destrezas en otra forma, porque ya no lo podemos devolver a la escuela primaria y secundaria a dárselas. Y ciertamente estos que están apenas entrando tienen que entrar en ese sistema ya reformado para poder sostener una base de viejos mucho más amplia que va a existir cuando ellos tengan 40 y 50 años. Claramente aquí no me voy a detener, en esto Chile está bien, Chile tiene un ecosistema de innovación muy robusto, tanto en lo social, en lo ambiental como en lo empresarial. Hay incubadoras que son las más avanzadas de América Latina, de hecho de Costa Rica y Colombia vienen emprendedores a Chile para meterse en sus incubadoras, porque es una plataforma mucho más vigorosa que la que encuentran en nuestros propios países. Pero ciertamente este tema es uno donde debemos volvernos igualmente fanáticos. Necesitamos un ecosistema de emprendimiento que no solo asegure la subsistencia inicial de estas ideas innovadoras que responden a necesidades de la gente, sino que logren esto último: escala, suficiente escala para hacer una solución integral para el país, en vez de ser simplemente una solución para una pequeña comunidad que no desarrolla la musculatura para escalar, o peor todavía, y esta es mi crítica de toda la vida al emprendimiento social, que se convierte nada más en un modo de vida para el emprendedor social, que entonces sigue manteniendo la pequeña escala que le permite a él subsistir sin realmente soñar cambiar su país o el mundo, por así decirlo, a partir de un emprendimiento que puede crecer y trascender.
y eso debiera ser una aspiración de todos los emprendedores sociales. Desde el punto de vista empresarial, lo que necesitamos son empresas que generen mucho más innovación, ecoeficiencia, que su capital humano pueda agregar valor con el conocimiento, marcas, diseño, ciencia, decíamos, ¿verdad? Investigación y desarrollo debe ser una parte significativa de su estado de resultados. El manejo de la información se vuelve crítico y la actualización tecnológica de productos y servicios. Entonces, si ustedes van a hacer la transformación de una pyme, le ponemos mucho énfasis al tema de la transformación digital, que es meterle un sistema central, ¿verdad? Un ERP que le pueda manejar su contabilidad, sus procesos y demás. Y en realidad la agenda es esta. Esto es la transformación que uno quiere lograr en las empresas, y vamos a ver que hay un requisito que no siempre está disponible. Y ahora déjenme llegar al contrato social, y me gustó mucho que de Corfo mencionaran este tema, porque me da la sensación, Corfo es una otra entidad emblemática chilena en América Latina, y ya lo están pensando, y eso es bueno. Este es el marco también de José Bernardo Toro de cómo se entiende el contrato social. Y fundamentalmente él lo que dice es que hay un gobierno nacional y locales, y un Estado que es la institucionalidad permanente, un sector productivo que, aunque lo pintamos muy redondito, pues aquí está Manuel, el jardinero de mi casa, y aquí está Google o Amazon y grandes corporaciones, ¿verdad? Va de lo informal a lo multinacional, y una sociedad civil que va de la asociación de cuidaperros de cualquier barrio a la iglesia católica, y los gremios, las universidades, las cámaras, ¿verdad? Y que de alguna manera también están ahí. Ahora, el argumento de Bernardo es que en un contrato social interactúan individuos, familias, empresas, partidos políticos, instituciones, y lo hacen con base en relaciones y transacciones. Si las relaciones son fluidas, los costos de transacción son bajos. Y cuando los costos de transacción son bajos, todas estas cosas crecen. Pero donde las relaciones son de desconfianza, los costos de transacción suben y todas estas cosas se caen. Y eso está demostrado estadísticamente. Y entonces ahí es donde aparece el tema de la confianza, porque la confianza entre los elementos de una sociedad es lo que garantiza la fluidez de las relaciones y que bajen los costos de transacción. Bueno, en primer lugar, esto es América Latina. Chile es de los países fuertes, tiene una posición 27 a nivel mundial, y se saca un 67 sobre 100, que no es una gran nota, pero bueno, es mejor que el resto de América Latina. Solo Uruguay está un poquito arriba de Chile en este campo. Pero más importante, cuando le preguntan a los chilenos cuán justa es la distribución de la riqueza, solo el 8% de los chilenos piensa que es justa. Cuando les preguntan lo que mostraba la señorita de Corfo, la confianza interpersonal, solo el 14% de los chilenos sienten que pueden confiar unos en otros. Cuando les preguntan por la confianza en el Poder Judicial, están otra vez altos en América Latina, pero solo el 26% cree que el Poder Judicial va a resolver de manera justa y equitativa las situaciones legales. Cuando les preguntamos por confianza en el Parlamento o en la Asamblea Legislativa, solo el 17% cree que se puede tener mucha o algo de confianza en el Parlamento. Les preguntamos por el gobierno y 38% cree que se puede confiar en el gobierno. De hecho, es la estadística más alta, cosa que me sorprendió, no por quién es el presidente o el gobierno actual, sino porque normalmente el gobierno no sale más alto que el resto de la sociedad. Y cuando les preguntamos en los partidos políticos, solo el 14% muestra confianza. En otras palabras, nuestro contrato social está completamente roto, no hay confianza. Eso significa que los costos de transacción son altos y por lo tanto lograr alta productividad, sostenibilidad y gobernanza va a ser innecesariamente difícil, innecesariamente rudo por esa falta de confianza y porque no hay fluidez en las relaciones entre los ciudadanos chilenos. Y esto lo tocó Hans. Eso lo que significa es que debemos promover la transparencia y la rendición de cuentas, no solo del gobierno y las instituciones, sino de la empresa privada también. Desde hace años existe la iniciativa global de reporte, Global Reporting Initiative, que tiene un marco muy claro de cómo ser transparente, y esto ya debiera ser un estándar de las corporaciones chilenas, y debiéramos hacer versiones inteligentes de esta transparencia para organizaciones más pequeñas, incluyendo las informales,
para que realmente empecemos a crear la confianza que debe existir. Los mecanismos están, la contabilidad es para dar confianza, la auditoría es para dar confianza, la transparencia electrónica, los reportes anuales, etcétera. Todos esos son mecanismos de confianza, tenemos que llevarlos a otro nivel y hacerlos visibles. A la mayoría de ustedes les llega un reporte de una empresa y en vez de estudiarlo para ver qué hizo bien y qué hizo mal, lo ponen para sosbalancear la mesa, ¿verdad? Por debajo de una pata que esté corta, porque realmente no le damos a este tema la importancia que tiene y es un tema fundamental y esencial. Y entonces déjenme, para ir llegando al final, enfocarme en los retos para las empresas. La primera pregunta es: ¿qué requiere una empresa de la sociedad? Obviamente un permiso para operar, recursos financieros, capital humano, confianza, imperio de la ley, un marco jurídico adecuado. ¿Y qué le devuelve? Le devuelve recursos fiscales, bienes y servicios que deben crear valor a la gente, valor compartido, en otras palabras, capacidades de la empresa que se comparten con la comunidad o la sociedad, impacto social y ambiental, no siempre positivo, ojalá mucha innovación, alguna infraestructura común, y cuando esto supera por mucho esto, entonces creo valor económico y social positivo. Y esto se mencionó implícitamente, pero para mí es esencial. No debe existir una empresa donde esto no sea verdad, porque si no, esa empresa está destruyéndole valor al conjunto de la sociedad. El valor económico creado y el valor social creado tienen que superar el costo de oportunidad de todos los recursos, no solo los financieros, sino los humanos, los naturales y demás, más la huella ambiental que causa. Si esta relación no es positiva, si esta relación sale negativa, entonces hay que rehacer la estrategia, hay que repensar la empresa, hay que rearticular la cadena de valor hasta que logremos un balance positivo. Y las empresas que no puedan mostrar esto son destructoras de valor y entonces, diciéndolo de una manera tajante, no debieran operar y existir en esta sociedad, ¿verdad? Ahora, no es tan fácil porque ustedes me dirán: bueno, entonces ¿quién me va a vender este producto? ¿Quién me va a resolver este problema de servicios? Entonces lo que tenemos que hacer es ser mucho más exigentes como consumidores. Exigir que realmente no solo me entreguen el producto o servicio, sino que lo hagan de una manera sostenible y ordenada. Otra vez el ejemplo de Hans. No va a haber plásticos de un solo uso ni Unilever, porque ya la sociedad en conjunto se los está exigiendo. Y en ese sentido, precisamente, la empresa tiene que irse a nuevas métricas. Hans lo decía con mucha claridad. Tenemos que saber medir no solo el retorno sobre el capital, sino el valor económico agregado, el impacto sobre la pobreza y sobre el progreso social, el impacto en el desempeño ambiental y nuestra ecoeficiencia interna. Y esto va a venir fundamentalmente por las preferencias del consumidor, pero el papel que pueden jugar ustedes es empujar al gobierno y el marco regulativo a modernizarse y exigirlo, o si no, asegurarse de que la competencia lo provoque. Y en medio de todo esto está la sociedad civil como un gran árbitro, está la innovación social como un gran impulsor de que estos cambios en métricas del desempeño empresarial se empiecen a dar. Y perdón por todos los colores, esto no estaba de tantos colores, esto estaba en tonos de azul originalmente, pero bueno, la otra cosa es que seamos francos, esta es la otra cosa que tiene que cambiar. Si los mismos 7 viejos con el mismo traje azul, la misma camisa blanca y la misma corbata roja se sientan en el directorio año tras año, tras año, tras año, nada va a cambiar. Necesitamos reestructurar los gobiernos corporativos en instituciones, en empresas, en cámaras empresariales, en gremios, y realmente hacerlos que sí, que claramente en una empresa la rentabilidad creciente y proporcional al riesgo debe ser todavía el driver fundamental. Somos empresas, la parte empresarial con fines de lucro, pero nos deben empezar a preocupar estas otras cosas, el balance ambiental y la ecoeficiencia, la creación de valor productivo y la innovación, la creación de valor social. Tenemos para esto que ser excelentes leyendo el contexto, tenemos capacidad de entender las preferencias del mercado, alinearnos con objetivos superiores de la nación. Queremos un Chile más progresista socialmente, queremos un Chile con mejor distribución de riqueza. ¿Cómo nos alineamos con esos objetivos? Y eso significa que el directorio va a tener que ser representativo precisamente de estos temas,
diverso, ¿verdad? No pueden ser clones uno del otro, tiene que haber diversidad, no solo de sexo, sino diversidad en cuanto a puntos de vista, en cuanto a formas de entender la sociedad, pero además experto, ¿verdad? Esto no es que hay que irse a buscar a alguien con el pelo largo y zapatos rotos para decir que ya le dimos diversidad y representación al directorio. Tiene que ser alguien que realmente va a aportar conocimiento en esa área que va a representar. Y si no empezamos a cambiar los directorios corporativos, no vamos a transformar el desempeño de las organizaciones. Como sociedad, entonces, necesitamos un nuevo marco de sostenibilidad multidimensional, que es lo que nosotros proponemos. Este eje central es la definición original de sostenibilidad. Es llegar al bienestar humano y al bienestar colectivo o progreso social a partir de balance ambiental y ecoeficiencia. Esta es la sostenibilidad que se definió en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Pero seamos francos, casi nadie consume nada acá proveniente de la naturaleza que no pase primero por una transformación y por una empresa, ¿verdad? Por una función productiva, comercial y demás. Entonces, por este camino aquí de la derecha, es como los recursos, la mayoría de los recursos, llegan o no a convertirse en un producto, en un servicio, en un impacto social. Y al otro lado tenemos un marco que son los grandes árbitros, un mercado de capitales que debe hoy tener un concepto claro de la banca ética, de la banca de impacto, de asegurarse que las inversiones no solo cumplan con un patrón de riesgo y no pongan en riesgo la solvencia de las entidades financieras, sino que realmente creen valor social y productivo para la sociedad. Políticas económicas, política laboral, ambiental, sobre todo esas dos que son entre comillas las más nuevas, pero también la política monetaria, crediticia y otras que deben estar alineadas para maximizar el bienestar y el balance ecológico. Y por supuesto, instituciones capaces de enfrentar el futuro y un contrato social basado en transparencia y en confianza, donde podamos hacer las transacciones con la fluidez que se debe. Si nosotros no avanzamos en estas 6 dimensiones simultáneamente, nunca vamos a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, porque van a ser una meta que se nos vuelve inalcanzable. Y vuelvo a decir, el único cambio que yo le haría a los objetivos, que sí establecen metas y temas que son absolutamente relevantes, es que pondría el objetivo 17 como el objetivo 0, que es la articulación de una sociedad que en un contrato social renovado trabaja en conjunto lo productivo, lo público y la sociedad civil para crear los niveles de innovación y dinámica que se vuelven indispensables. Mi jefe y mentor decía, no hay instituciones ni empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y una sociedad de desconfianza, en el caso no de ustedes sino de América Latina, de emigrantes, de violencia, de narcotráfico y crimen organizado, ciertamente no se puede llamar una sociedad exitosa. Entonces no podemos sentirnos exitosos mientras esas condiciones existen. Y termino con mis compromisos, ¿verdad? Yo prometo 2030, primero que todo, moderar más mi consumo. Si ustedes van a mi casa van a encontrar compostaje, huerta, energía solar, medidor de 2 vías, en fin, tratando de vivir mi discurso, por así decirlo, pero quiero contribuir a la biocapacidad de mis medios relevantes, el personal, el familiar y el corporativo. En nuestra oficina tenemos 4 barriles de compostaje donde cualquier empleado puede traer la basura orgánica y con bacterias que no atraen moscas, no traen nada, ahí se hace el compostaje y miren qué lindo que tenemos el jardín a partir de ahí, hasta lograr un balance ecológico positivo. Seguir luchando por la sostenibilidad de toda América Latina, impulsar a jóvenes emprendedores a desarrollar su más pleno potencial y ajustar el gobierno corporativo de las organizaciones que lidero hasta hacerlo representativo, diverso y experto, que reconozco es bastante más difícil de lo que parece. Soy presidente de 4 organizaciones y con este discurso y teniendo, voy a decir, un movimiento afirmativo de las cabezas de todos los que me acompañan, siempre tiene que irse el otro, nunca con ellos, para abrir los espacios para lograr verdadera representatividad y diversidad. Y más en un ambiente donde hay tantas empresas todavía que son de naturaleza familiar, ¿verdad? Entonces necesitamos cambiar el gobierno corporativo. Bueno, de aquí al 2030 yo creo que lo logro.
Dicho sea de paso, termino con eso. Yo tengo 60 años y de acuerdo a los promedios de mi familia me voy a morir el 4 de enero de 2038. Diga al más o diga al menos. Sí, bueno, tal vez supero el promedio, por eso es un promedio, no hay arriba y hay abajo, porque hay muertos dentro de 2 minutos. Pero en promedio me debiera morir el 4 de enero de 2038. Mi hijo menor tiene 25 años y su expectativa de vida son 90 años. Entonces le tengo que sumar 65 años porque ya me preocupa mi hijo. Y por supuesto mi hija me hizo la gracia de tener nietos, el más joven, el más viejo de los cuales nació en junio del 2015, lo cual me lleva literalmente hasta el 2115 como mi marco de preocupación. Entonces, si no pueden hacer estos cambios por ustedes, por favor háganlos por sus hijos y sus nietos. Muchas gracias.